gustaría tomarme un pequeño momento para explicar las fuentes de donde nosotros adquirimos el conocimiento y preparamos las clases, ¿sí? Porque está bueno primeramente honrar a quienes se dedicaron su tiempo para investigar y para tener mayor conocimiento acerca de lo que es la adoración. Entonces vamos a hacer una especie de bibliografía. Les quiero mostrar algunos libros. Se llama De Renovación Avivamiento, ¿sí? Y lo escribe Pablo Deiros, ¿sí? Que es un profesor del Seminario Bautista, y la verdad es que tiene un currículum tremendo, ¿no? No da para que me ponga a leerlo, pero es bastante extenso. Tenemos este otro librito que se llama Modalidades de Adoración, que lo escribió Marcelo Villanueva, ¿sí? Y después están otros libros que, bueno, ahora no los tengo a mano, pero les nombro algunos referentes, como Cristian Canteros, que son, hay muchos que son líderes de alabanza de iglesias grandes acá en Argentina, ¿no? Cristian Canteros, David Gianchetta, hay muchos profesores del Seminario Bautista, y bueno, dejar como este momento para que, bueno, sepan de dónde son las fuentes que nosotros tomamos, y que sepan que si quieren tener algún tipo de consulta o les interesa algún tema y quieren profundizar, pueden preguntarnos sin problema. Vamos a difundir las fuentes de las cuales podemos sacar muchos temas para aprender y profundizar. Así que bueno, la clase de hoy tiene que ver con la unidad, ¿sí? Vamos a comenzar unas clases que están conectadas entre sí, por eso está bueno que, bueno, si algunos hermanos no están en esta clase, podamos alentarlos a que la miren por YouTube. Y vamos a comenzar con un pasaje que está en Efesios 5, 18 al 20, ¿sí? Siempre la unidad conectada a la adoración, ¿sí? Dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, ¿no? Lo que me mostraba el Espíritu Santo, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Ese entre ustedes es clave, ¿no? Porque habla de una identidad. Entre ustedes significa entre los cristianos, entre los hijos de Dios, en la iglesia, ¿sí? Y para continuar la clase, quiero hacer un poco una introducción que me llamó mucho la atención, que dice que en el año 2000, miren que estamos ya hace 21 años atrás, ¿sí? En el año 2000 un conocido estadístico cristiano que se llama David Barrett hizo un estudio en el cual ¿no? Censó a las diferentes denominaciones de cristianos, y llegó a un número que es el 33.800, o sea, 33.800 maneras diferentes de expresar el cristianismo, ¿no? Y este estudio en ese año hizo que se produjera una crisis, un llamado de atención tremendo en las iglesias, porque se trataba de decir, hay, en vez de unidad, que desunidad, ¿no? Desunión. Dice que esto fue un escándalo en el mundo cristiano, ¿sí? Porque para el reino esto es como que invalidaba categóricamente lo que viene a decirnos Dios cuando dice que va a venir a buscar
una iglesia, a su novia, ¿no? Entonces, yo quiero que reflexionemos juntos, que entendamos que esta desunidad no solo se da dentro de la iglesia, sino que en nuestra sociedad se da en los matrimonios, se da en las familias, ¿sí? Es como que es una estrategia del diablo, una estrategia de Satanás para que los hogares sean destruidos, las familias sean destruidas. Fíjense que hasta aún a veces hay desunidad en una misma persona, cuando tenemos doble ánimo, cuando no están definidas nuestro mundo interior, es como que también hay una ruptura y hay una desunión, ¿sí? Y esta estrategia fue muy efectiva, es muy efectiva para el enemigo, porque lo que provoca es impedir que se produzca el hecho de que la iglesia concrete el mandato de Cristo, ¿no? De que nosotros seamos una iglesia unida, sin manchas, sin arrugas, ¿sí? Que tengamos una tarea de reconciliación. Y entonces esto es lo que hoy vamos a ir viendo y definiendo. No nos vamos a quedar acá, sino que a partir de esta clase vamos a ir viendo dos aspectos muy, muy importantes, que es uno, es como la mirada del enemigo, y la otra va a ser la mirada del Espíritu Santo. Así que espero que se entusiasmen con esta clase, ¿sí? Lo primero que vamos a entender es que solo Dios y solo Dios es el que puede provocar la unidad, ¿sí? Porque la unidad es allí donde, bueno, obviamente no hay división, donde hay a ver si me sale, unanimidad, y donde no hay diferencias. Es muy complejo que en fuerzas humanas logremos la unidad. La unidad la produce solamente Dios. ¿Y cuál es el significado? Vamos a definir, no la definición de unidad, sino unidad cristiana. ¿Qué es la unidad cristiana? ¿Sí? Y para eso vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios 12, 18 al 20. Dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo, ¿sí? Y quiero que nos detengamos acá y dice, ¿no? La unidad cristiana es el producto sobrenatural de la obra de Dios. Él es el autor y gestor de la unidad. La unidad cristiana nace en su corazón, en el corazón de Dios. Si la iglesia se mantiene unida como una comunidad armoniosa de hermanos y hermanas, en la que hay amor y paz y en la que podemos servir, es por obra de Dios, ¿sí? Es Dios también el que crea la diversidad, porque es loco, ¿no? Pensar que hablamos de unidad, pero también hablamos de diversidad, porque la unidad cristiana no significa que seamos todos iguales, sino que somos todos diversos, con diversos dones, diversos talentos, diversas maneras de pensar, pero es Dios el que pone un mismo sentir, ¿sí? Y Dios en acción es el Espíritu Santo, obrando en la iglesia. Él es el agente divino que produce esta unidad. Y vamos a leer y extender un poquito, ir un poquito más atrás en este pasaje que está en 1 Corintios, y vamos a ir al versículo 12 y 13, ¿sí? 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo.
Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Hasta ahí es el pasaje. Y lo que quiero que entendamos de este primer punto de qué es la unidad cristiana es que tenemos que entender que es uno de los milagros más grandes que ocurren en nuestra sociedad. Hace un ratito hablábamos, ¿no?, de que en la sociedad es común y muy común, incluso en las iglesias, ¿no?, ver situaciones donde hay fragmentación, donde hay todo lo contrario a la unidad, ¿no? Lo que venga a tu mente como una palabra contraria a la unidad, nosotros lo podemos ejemplificar en la sociedad y también lamentablemente a veces en la iglesia. Entonces necesitamos entender para orar y para poder buscar con entendimiento y lograr esa adoración que Dios quiere con himnos, salmos y cánticos espontáneos en la iglesia y llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa capacidad de orar por la unidad, esa carga, ¿sí? Entonces, entendamos esto, la unidad es un milagro. Es por esto que la unidad es una señal profética para los incrédulos, ¿sí? Una persona que no conoce a Cristo y ve una iglesia unida, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una señal profética. Por eso Jesús oraba al Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso está en Juan 17, 21. ¿Sí? Bueno, vemos la definición de unidad. ¿Qué es la unidad cristiana? Es un milagro de Dios, está en el corazón de Dios, la produce Dios, ¿sí? Y ahora lo que vamos a entender es que la unidad cristiana tiene dos características. Una, que la unidad cristiana es una victoria, ¿sí? Toda unidad tiene un enorme potencial para vencer el peso gravitacional de la desunidad. La desunidad para Dios es un pecado, ¿sí? Porque dice, donde no hay unidad del Espíritu Santo, no derrama sus bendiciones. Es contrario a esa palabra, dice, ¿no? Donde hay unidad, Dios derrama bendiciones, derrama su presencia. Pero donde hay desunidad es porque hay pecado. Y la necedad, fíjense, la unidad tiene un enorme potencial para vencer la desunidad y la necedad, ¿sí? ¿Por qué la necedad? Porque para que haya unidad es necesario que todos nos sujetemos a Cristo y que no haya una vara dura, inquebrantable, un corazón duro e inquebrantable, un corazón que no se conmueve con nada y que no está dispuesto a ceder en sus propias opiniones, ¿sí? Es necesario que podamos ser lo contrario, mansos, humildes, para lograr esa unidad. Entonces, así ocurre, ¿no? Este autor, Pablo Deiros, da unos ejemplos, ¿sí? La guerra, los negocios, en la familia, tiene que haber unidad para que haya victoria. Si no hay unidad, no hay victoria. En un partido de fútbol, en el deporte, es necesario que haya unidad. Asimismo, también, para que tengamos victorias espirituales, necesitamos velar por la unidad. ¿Sí? ¿Cómo? Ustedes, si voy muy rápido o no se entiende algo, me interrumpen sin problema. ¿Sí? Hay que también entender esto, que nosotros para pelear por algo siempre es como que, ¿no?, nuestro ser quiere tener una recompensa, o sea, siempre hay
un fin, ¿sí? Por eso es que yo les leía este pasaje que estaba en Efesios, ¿sí? Porque este pasaje habla de que nos alentemos con cánticos, con himnos, que adoremos a Dios lleno del Espíritu. Es esa la meta, es eso, es por lo que nosotros vamos a decir, yo deseo pelear por la unidad, porque eso tiene un fruto, y ese fruto es de lo que yo quiero tomar para regocijarme y para edificar la iglesia y para construir cosas hermosas y tomarnos de la mano de Dios para eso. Entonces necesitamos entender que si la causa es grande y vale la pena, entonces nosotros vamos a tener una motivación para poder trabajar en nuestro ser interior junto con el Espíritu Santo y resolver las cuestiones que nos desunen, ¿sí? ¿Alguien sabe quién es José Hernández? Hoy lo pregunté en casa y no me supieron contestar. Rolo se alarmó porque dijo, ¿cómo no van a saber? ¿Sí saben? Sí, es un escritor. Claro. Es un escritor. ¿Y qué escribió? Algo muy conocido y popular. El Martín Fierro. Muy bien, ahí las chicas docentes, las señas. El Martín Fierro, y tiene una frase muy conocida, ¿sí? Que hoy les voy a leer. A ver, dice así: los hermanos sean unidos, decía José Hernández, ¿sí? Porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿No? No sé si José Hernández creía en Jesucristo, pero que esta frase es verdad, es así, ¿no? Necesitamos entender que la unidad trae victoria y victoria sobre guerras espirituales. Si nosotros no estamos unidos, entonces nos devoran los de afuera, decía José Hernández, ¿no? Que nuestra motivación no sea como el evitar esos daños, sino nuestra motivación sea logremos que el Espíritu Santo derrame su gloria para que veamos cosas sobrenaturales y poderosas en nuestra iglesia. ¿Sí? Otra cosita, la verdadera unidad es inclusiva y no excluyente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a leer el versículo 21 de 1 de Corintios 12. Dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. ¿Sí? No podemos decirle a nadie, no te necesito. ¿Sí? Cada uno de nosotros que ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ha sido bautizado, que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que entender esta verdad. A nadie le podemos decir, no te necesito. Yo no sé si alguna persona que conocemos, que es hijo de Dios, se ha sentido inútil, o se ha sentido que no tiene un espacio. Yo he sentido alguna vez en mi vida cristiana eso, pero esta palabra dice, no podemos decirle a nadie no te necesito, porque somos un cuerpo. Entonces, si yo no tengo el ojo, no puedo decir cómo no voy a necesitar a mi ojo, cómo no voy a necesitar, ¿no? Entonces, entendamos esto con respecto a que la unidad cristiana es victoriosa y que nos aliente también a no dejar a nadie excluido de ninguna situación que tenga que ver con el amor, que tenga que ver con la compasión, que tenga que ver con estar conectados como familia espiritual, ¿sí? Desde los adolescentes, desde los niños, ¿sí? Todos somos importantes, todos somos necesarios, que nadie se sienta aislado. De eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? ¿Qué significa la desunidad? Y yo te pido que estemos orando por la próxima clase porque vamos a hablar mucho de
de Satanás, vamos a leer y entender cómo él, que era el ángel preferido de Dios, muchos lo nombran como el director de la alabanza celestial, y cayó, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una gran clase que es necesario que podamos estar orando, por la cual les pido que podamos estar orando, ¿sí? Vamos a seguir, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que es la unidad espiritual, dijimos, es un milagro de Dios y es una victoria. Y ahora lo que vamos a entender es la importancia del paradigma de la unidad cristiana. ¿Sí? Por ahí las señas me pueden ayudar. Un paradigma es, la forma más sencilla de explicarlo es como ponerte unos anteojos, ¿sí? ¿Cómo vas a ver la realidad? Bueno, desde esos anteojos. Vos vas a ver las cosas desde esos anteojos, ¿sí? Eso es un paradigma. Lo que Pablo quería transmitir a la iglesia en este pasaje de Primera de Corintios es que el paradigma de la unidad cristiana se compara al cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ponernos los anteojos de la unidad y entenderla haciendo una analogía con el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Con el cuerpo de nuestro Salvador, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es, físicamente hablando, ¿sí? Pablo muestra que el cuerpo humano no es un montón de pedazos desconectados, ¿sí? No solo es que no puedo decirle a mi ojo no te necesito o a mi mano no te necesito, sino que tenemos que entender que no soy ojo por un lado, nariz por otro lado, boca por otro lado. No hay una integridad. ¿Sí? Cuando yo veo a mi hermano, lo tengo que ver como parte esencial del cuerpo de Jesucristo. No puede estar desconectado de ese cuerpo, no está desconectado de ese cuerpo si el Espíritu Santo está. ¿Sí? Entonces, es una unidad compuesta de muchos miembros que cumplen funciones específicas. Sin esta unidad, el cuerpo físico podría no funcionar y ni siquiera existir, ¿sí? Y hay un ejemplo que pone que me causó un poco de gracia y que en realidad está muy bueno, que dice, no puedo decir, mi mano es tan hábil que la voy a cortar y la voy a mandar a que trabaje. No puedo decir a mi mano que es súper eficaz en amasar, en cocinar, te dejo acá en la cocina y yo me voy a hacer otra cosa. No, tiene que ir todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Entonces, entendamos esto por un lado. Físicamente no somos partes desconectadas, hay una conexión. Y espiritualmente hablando, Pablo muestra que así como la esencia del cuerpo físico es la unidad, de igual modo la unidad es la esencia del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa si nos separamos de la cabeza? Si me cortan la cabeza directamente, no hay posibilidad de vida. Quizás sí, si me sacan un brazo, quizás sí andaré chueca, pero si no tengo conexión con Cristo, no hay manera de que el cuerpo sobreviva, ¿sí? Entonces entendamos, ¿sí? Bueno, esto, que físicamente la cabeza es la fuente de vida, uno se puede cortar la mano, el brazo u otras partes del cuerpo y seguiría teniendo vida, pero uno no puede cortarse la cabeza sin que el cuerpo se muera. Si uno corta la cabeza, la vida del cuerpo se va. Espiritualmente ocurre lo mismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es nuestra cabeza y la fuente de nuestra vida como cuerpo suyo, ¿sí?
Y para terminar les quiero leer un pasaje que está en Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, ¿sí? Él es la cabeza de nuestro cuerpo. Entonces, lo que tenemos que entender en esta clase número 5 es que necesitamos esa adoración espiritual en espíritu y en verdad, y que esa adoración se logra, o una de las cosas que podemos hacer para llegar a esa meta es velar por la unidad, ¿sí? La unidad de la iglesia, la unidad cristiana, que es, por un lado, un milagro, porque es producida por Dios, que es una victoria, porque conlleva que peleemos y que tengamos victorias en contra de la desunidad y en contra de Satanás, ¿sí? Y la importancia de ponerme este paradigma de la unidad espiritual haciendo la analogía con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Esa es la clase de hoy. Y bueno, ahora los dejo con Rolo y ya vamos a seguir avanzando. Muchas bendiciones. Buenas, ¿cómo están? Bueno, interesante esto de la unidad. Me gustó lo de cortarse la mano y cortarse la cabeza. Que todos, en realidad, sí, nunca lo había pensado yo así, que todos tenemos que ir para el mismo lado, ¿no? No podemos decir, este hermanito es hábil, que vaya al hermanito que es hábil. Tiene que acompañarlo todo el cuerpo. Así que bueno, nuestra parte que nos compete en esta tarde. Vamos a estar hablando un poquito de música, algunas cuestiones capaz controversiales, algunas cositas que nos van a enseñar también los hermanos que tienen más años de creyentes. Así que bueno, esta es nuestra clase número 6 de modalidades de adoración. Y vamos a ver un poquito sobre modalidades musicales, ¿sí? Y cuando digo musicales, capaz podemos encararlo en un principio por el lado de los estilos musicales, ¿no? Entonces, se ha debatido mucho en las últimas décadas acerca de qué estilo puede ir en lo eclesiástico, qué no. Algunos tradicionalistas se quedaron y defienden mucho el tema de los himnos, ¿no? Otros, quizá con la corriente más del fuego, ¿no? Se quedan con estos coritos, ¿no? De Marcos Witt, ese avivamiento de Barrientos de la década de los 90. Y últimamente muchos con música rock o en este tiempo capaz mucho rap, trap, ¿no? Pero muy pocas veces he escuchado debates acerca sobre las características culturales de cada región, ¿no? Y pongámonos a pensar, es clave cómo lleguemos en lo musical a los hermanos conforme a sus características, ¿no? Piensen, no sé, un aborigen del sur argentino, si puede adorar en verdad, ¿no? Porque estamos llamados a adorar en espíritu y en verdad, si puede adorar en verdad con música de Alemania, ¿no? O un alemán, ¿no? Con música de tambores de una región de África. Sí, ahora sí. ¿No? Como que se complica, ¿no? Entonces, vamos a estar mirando un poquito también acerca de los aspectos culturales. Así que bueno, a ver. Y para entender un poco, creo que deberíamos mirar hacia el pasado, ¿no? Y entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y comprender un poquito más acerca de esta adoración a través de la música, ¿no? Acá puse creación, ¿no? Y una gran pregunta es, ¿quién es el creador de la música? ¿No? Y si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, Ezequiel 28:13, decía Nidia hace un rato, nos habla de ese querubín grande, ¿no? Del lucero, donde podíamos ver, ¿no? que la Biblia dice que era acompañado por música de instrumentos, ¿no? Que lideraba la adoración celestial.
y sin embargo cayó, ¿no? Pareciera, y hasta hay algunos autores que apuntan a que Satanás era el poseedor del creador de la música, ¿no? Y que cuando cayó se llevó la música y hasta algunos instrumentos musicales, ¿no? Pero creo que esa no es la respuesta, ¿no? Porque vemos a lo largo de la Biblia cómo el Señor respalda la música, inclusive no solo en el ámbito eclesiástico, para la alabanza y la adoración, sino también, como veíamos en otras clases, en fiestas, en funerales, en bodas, ¿no? Muchas actividades sociales. Entonces, si decimos que Satanás es el creador de la música, toda la música sería satánica, ¿no? Y no podríamos usar la música para adorar a Dios. Entonces, esto es completamente erróneo, equivocado. Después podríamos ver, como vimos en la primera clase, en Génesis 4, se menciona a un Jubal, un tal Jubal, ¿no? Que dice que fue el iniciador de este arte de la música, ¿no? Que tocaba con instrumentos de cuerda. Y podríamos decir entonces que el ser humano es el creador de la música, ¿no? Pero no, eso nos llevaría a pensar que hay entonces algunos estilos musicales profanos y seculares y otros que pueden ser utilizables para adorar a Dios, ¿no? Pero si vamos a Job, ¿no? Aquellos que recuerdan Job 38, ¿no? Dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Qué hermoso, ¿no? Dios le dice, ¿no? A este Job que andaba medio rebeldón, ¿a dónde estabas vos? Ya la adoración, me adoraban con música, la creación antes de que vos existieras, ¿no? Entonces la música es anterior al hombre. Entonces lo que nos lleva a una conclusión de que la música es creación de ¿quién? De Dios, ¿no? Creación exclusiva de Dios. Y si decimos que la música es creación de Dios, no podríamos decir que hay música profana, música secular, música satánica. Ya lo hemos visto con un ejemplo, ¿no? Acerca de, por ejemplo, un teléfono. La música es una herramienta, ¿no? Puede haber una persona que no esté en Dios que utilice la música, pero no quiere decir que la música en sí sea algo profano, ¿no? De hecho, el Salmo 98, me gustaría verlo un cachito, a ver si puedo compartir esa. Miren, dice, cantad, alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid, ¿sí? Con palmas, cantad salmos, ¿no? Y al principio dice, cantad a Jehová cántico nuevo, ¿no? El Señor nos llama a la adoración con música. Y nos dice que cantemos cosas viejas, ¿no? Como los salmos, y cantemos cosas nuevas, ¿no? Cantad cántico nuevo, ¿no? Nos llama a tener ese aspecto creador. ¿Vieron cuando decimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza? Bueno, Dios puso esa capacidad en nosotros de crear, ¿no? De crear música. A partir de los sonidos tenemos esa posibilidad de crear. Entonces la música es creación de Dios, ¿no? Entonces usémosla para adorar a nuestro Padre, para alabar a nuestro Señor. Otro temita a tener en cuenta, diferencias culturales, ¿no? Y me gustaría hacer mención a la vestimenta, ¿no? Porque es un tema a veces controversial. ¿Cómo tenemos que ir vestidos a la iglesia? ¿No? ¿Cómo tenemos que ir a adorar a Dios? ¿No? ¿Y hay alguna dirección bíblica? ¿No? Y encontraba, ¿no? En Lucas, el capítulo 17, habla, ¿no? Jesús les dice, ¿no? a sus discípulos, en una analogía, cómo tenemos que servir a nuestro Señor, y nuestro Señor no nos va a decir, un Señor no le dice a su esclavo, a su siervo, vení, sentate a la mesa conmigo, ¿no? El siervo tiene que habiendo terminado sus tareas, ¿no? Diarias, debe servir a la mesa de su Señor, y le dice, se viste para servirlo, ¿no? Imagínense al esclavo que capaz trabajó en el campo y no va a venir a servir a su Señor todo sucio, con ropa de trabajo, sino que se viste con su delantal, con su prenda, ¿no? Entonces, ahí podemos tomar, ¿no? De Lucas 17, que debemos ir con nuestra mejor vestimenta a adorar a Dios, ¿no? Pero
Esto no se ciña, ¿no?, a lo tradicional de algunas iglesias, que el hombre tiene que ir con traje y corbata, o la mujer con vestido largo y la camisa cerradita, con sus zapatitos, ¿no? Esas figuras que muchos reconocemos, ¿no?, de algunas iglesias. Yo creo que es interesante analizar este concepto de la mejor vestimenta, ¿no?, y aplicarlo a la cultura, ¿no? Uno no puede decirle a alguien capaz del interior cómo debería, si viene vestido de gaucho, que está mal vestido, o inclusive si lo pensamos desde nuestra naturalidad, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes pueden ir con una gorra, ¿no? Y alguien capaz con una mirada estructurada puede decir, no, es falta de respeto que venga con gorra. Pero a lo mejor para ese chico tiene una gorra que le costó un montón y que es como su vestimenta de lujo, ¿no? O inclusive yo pienso en cuando yo era más joven, ¿no? Capaz que andaba con los pantalones rotos, o tenía un amigo que era así heavy metal, y andaba con todas las tachas o la cresta, ¿no? Bien rockero. Y a lo mejor entraba en nuestra iglesia y para él esa era su mejor vestimenta, ¿no? Como se sentía mejor. Entonces tenemos que interpretar, ¿no?, que esa diversidad cultural, no se ciñe a algo que podemos llamar un etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo es cuando pensamos que hay una manera exclusiva y apropiada de adorar a Dios, o inclusive de organizar el culto, ¿no? Esa mirada, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más con lo que son nuestras herencias, ¿no?, y nuestra tradición, pero no podemos imponer, ¿no?, ni un estilo de música, diciendo que no, el rock es la mejor música, que los himnos son la música apropiada, o el rap, o lo que fuera, ¿no? La música tiene que llevar a la persona que cante, que adora la presencia de Dios, y si lo podemos hacer tocando sus fibras más íntimas, eso sería ideal, ¿no? La iglesia perfecta, ¿no?, una congregación perfecta a la que deberíamos aspirar, no perfecta, ¿no?, porque perfecto es el Señor, pero debemos aspirar a que nuestros mayores se vean identificados con nuestras canciones, los niños tengan su espacio, los adolescentes tengan su espacio, cada uno pueda tener eso. Es difícil, sí, pero deberíamos aspirar a eso y ser promotores también de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos una jornada como de adoración y cada uno trajo su canción o su pasaje bíblico o una danza? Hay tiempos especiales donde cada uno puede, ¿no?, reflejar lo más profundo de su ser, ¿no? Entonces es tan lindo, ¿no?, esto de las diferencias culturales. Pensemos en el cielo, ¿no? Teníamos un profesor que nos decía, ¿no?, a partir de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Todos querían estar unidos, ser famosos, llegar al cielo, hagámonos un nombre, decían. Y Dios los dispersó, ¿no? Los dispersó, cambió sus lenguas, ¿no? Y es hoy que tenemos tanta diversidad cultural. Y asimismo, en Apocalipsis, ¿no?, Dios habla acerca de una adoración donde va a juntar toda lengua, tribu y nación. Si Dios quisiera que todos adoráramos igual, no, vamos a estar de diferentes culturas, y eso es lo bello, lo rico, lo hermoso, ¿no?, que tiene, ¿no? No vamos a entender nada. Otro temita, acerca de la tradición, algo bien lindo. A ver las maestras ahí, que si se acuerdan de esto. ¿Cuántos recuerdan el título Civilización y Barbarie? Hoy estamos con cosas. Ese librito, ¿no?, lo escribió el señor Domingo Faustino Sarmiento en su momento. Y es un poco la herencia europea, ¿no?, que era preponderante en ese entonces. Creer que lo que venía allá de Europa era lo civilizado, era lo culto, era lo apropiado, y que el aborigen, ¿no?, lo autóctono era lo bárbaro, ¿no? Y ese mismo pensamiento muchas veces era traído, ¿no?, con los misioneros de ese tiempo, ¿no? Traían su manera de adorar a Dios y con las mejores intenciones, ¿no?, pero tratando de imponer esa manera, ¿no? Eso nos lleva a ese etnocentrismo que decíamos, de creer que nuestra manera es la mejor y es la más apropiada y es la única válida. Y esa mirada
¿no? Se tenía de esa tradición cultural europea, ¿no? El siglo XIX con esta, y un poco del XX también, esa visión imperialista, ¿no? Lo podemos ver en los ingleses, ¿no? Que aún hoy tienen un enclave, ¿no? A lo largo de todo el globo, como podemos ser las Malvinas. Pero bueno, también tenemos un poco de legado norteamericano, ¿no? A partir de ese afluente protestante, ¿no? que vino de Inglaterra hacia Norteamérica, y tenemos esa fuente. Nosotros, como raíces protestantes, tenemos esa influencia. Y también influencia latinoamericana, ¿no? ¿Cuántos recuerdan los que tienen algunos añitos más de creyentes? Ese avivamiento, ¿no? Que trajo Marcos Witt en los 90, ¿no? Trayendo como un tinte más latinoamericano a la adoración, a la alabanza, ¿no? Que también trajo sus conflictos, que ahora lo vamos a ver también un poco, ¿no? Pero algo, quizá un detalle pintoresco, ¿no? Es cómo influye también todo. Piensen, ¿no? ¿Cuántos directores de alabanza nos han escuchado? Si me han escuchado a mí también me lo pueden decir, ¿no? Nosotros los porteños, ¿no? El de Buenos Aires, tenemos un acento particular, ¿no? Medio arrabalero, ¿no? Con raíces más tangueras. Que uno va al interior y te sacan la ficha así, vos sos de Buenos Aires, sos porteño, no importa si sos de capital o de provincia, pero vos sos el porteño. Pero fíjense que cuando arranca el culto empezamos a hablar señor, tú, cuando jamás decimos tú, y hasta imitamos un acento, ¿no? Centroamericano, ¿no? Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que imitar cuando nosotros tenemos otra identidad, ¿no? Fíjense cómo influye todo. Es algo impresionante, ¿no? Y vemos la necesidad, ¿no? de apelar, ¿no? Al autóctono, a lo natural. Hoy quizás nuestras cosas autóctonas no tienen tanto que ver con el folclore. La globalización juega un papel muy importante, pero sí explorarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestras raíces, lo que nos representa, lo que realmente nos representa, y no con necesidad de imitar a grandes iglesias, ¿no? Como Hillsong, Bethel, o traduciendo canciones del inglés, o mismo mexicanos, ¿no? Marcos Witt es excelente, Barrientos también, pero sus realidades nos llama a lo nuestro, a expresar con autenticidad, ¿no? Y por último, quería tocar un poquito acerca de historia eclesiástica, ¿no? Haciendo mención. ¿Cuántos acá tienen más de 20 años de creyente? O estuvieron en los 90, por ejemplo, Cristina. Sé que la pastora seguramente también. Más de 20. Más de 20, uno más de 30. Ahora, les voy a leer una frase de un tal Steve Miller. Les voy a leer una frase de un tal Miller. Dice, algunas iglesias se dividieron, pastores fueron expulsados, y algunas personas estaban tan enfurecidas que mirando hacia atrás, el conflicto alcanzó unas proporciones casi cósmicas. ¡Wow! Entonces, si yo les menciono, por ejemplo, en los 90, cuando Marcos Witt empieza a incorporar batería, instrumentos eléctricos, ¿no? Y se dejó un poco de lado los himnos y las canciones de los 70. ¿Qué pasó? Cristina, ¿vos te acordás algo de eso? ¿Viviste ese tiempo? Yo en el 90 empecé con él, o sea que lo anterior no conozco, para mí era natural Marcos Witt. Yo empecé con él en el 90 más o menos. Creo que la que más lo vivió fue la pastora, ¿no? Pastora de estar con la iglesia con himnos y pasar a esa transición. Yo arranqué con Marcos Witt. Sí, a ver, yo viví la época de Marcos Witt, ya cuando empezamos acá en Villaluro, y que al principio obviamente se cantaban himnos, todos a capela, porque no había persona que tocaba el órgano y era muy grande. Entonces se empezó igual antes de Marcos Witt siempre hubo coritos, así con esa terminología.
tal vez no de Marcos Witt, pero había muchos otros autores que siempre se cantaban los coritos y los himnos. Y cuando vino Marcos Witt, obviamente empezar con un teclado, empezar a tocar la batería. Realmente acá en la iglesia, yo la viví acá en la iglesia, no hubo mucho problema porque Dios hizo la obra, ¿no? O sea, la gente ya estaba como entusiasmada con las cosas nuevas que venían en la iglesia. Pero yo te puedo contar de muchos años atrás que, por ejemplo, en Bolivia se cantaban los himnos selectos en las iglesias, pero también se cantaban canciones de composiciones quechuas, aymaras, huichís, se tradujo las Biblias del español al aymara, al quechua. O sea, yo trabajé en una institución que hacía esa tarea y en mi iglesia había una comisión que se encargaba de la revisión de todas las canciones que se escribían por la teología que decían, ya sea en aymara o en quechua o en cualquier otro idioma. O sea, vos vas a Bolivia, tienen sus propias canciones de alabanza, con su propia cultura, con sus propios instrumentos, y vos donde vayas encontrás esta forma de adoración. Cuando nos reuníamos, ponte iglesia, yo te puedo contar de iglesias donde se hablaba varios idiomas y cuando se reunían en una reunión, en un estadio, qué sé yo, se cantaba y se alababa de una manera tremenda, ¿no? O sea, con instrumentos, vestuario, su vestimenta cultural aborigen. O sea, yo creo que siempre vi maravillosas las canciones que la gente compone, usan el charango, la quena, todas esas cosas, sus instrumentos y las voces totalmente diferentes a lo que era la iglesia en la ciudad, ¿no? Que era himnos y coritos, pero en español. Pero se permitía, o sea que era hermoso. Cuando vos decís qué lindo sería escuchar, creo que, por ejemplo, no sé si a fin de año o principio de año, se nombró al presidente de la Unión Bautista en el mundo, y el presidente en este momento es Tomás McKay, que era profesor del Seminario Bautista, que era, o no sé si es, y él dirigió la última reunión y tuvo la predicación, etcétera, etcétera, el día que lo nombraron y fue elegido, y habían millones y millones de personas. Todo esto fue en un lugar específico y todas las culturas alabando al Señor, todas las culturas. O sea, gente que eran de tribus, cómo bailaban, cómo adoraban, con lanzas y toda esa cuestión, y bueno, también los grandes himnos y todo lo demás es hermoso. Cuando vos decís, cuando vayamos al cielo, wow, sí, es tremendo. De todo, de todo. Claro, cuando vos escuchás en portugués hablar a la gente, las palabras te llegan de otra manera, como de otro idioma, ¿no? Que tal vez en tu idioma no lo entenderías de la manera que lo entendés en otro idioma. O sea, es hermoso. O sea, solo pensar cómo va a ser esa alabanza, esa adoración el día que estemos todas las lenguas y naciones, wow, va a ser tremendo. Que tener esa visión de la iglesia es lo que a mí realmente me gustaría que uno respete, ¿no? Ninguno de los estilos o sea, obliga a la iglesia a ser de este estilo, ¿no? Sino que seamos abiertos, que cada uno tenga su lugar y cada uno establezca la forma de adoración que Dios le dio, y respetar, siempre y cuando no sea solo moda, ¿no? No solo sea la moda. Sí. O sea, qué hermoso.
Tal cual, esa frase que yo leí de Miller, ¿no? Que Sí. generó controversia, ¿no? Lo de Marcos Witt, ¿no? Cuando se empezó a implementar este tema de los instrumentos nuevos, ¿no? De la batería, los instrumentos eléctricos, generó controversia, pero en realidad la frase de Miller, de esto que hubo una gran controversia, apuntaba, ¿saben qué? A cuando la iglesia protestante, ¿no? Empezó a implementar himnos, ¿no? Eran como revolucionarios los himnos, porque hasta entonces se cantaban los salmos, ¿no? Entonces, es como que algo cíclico, ¿no? Cada tanto sucede, ¿no? Como hay que unas ciertas renovaciones. Inclusive al principio no se usaban siquiera instrumentos, ¿no? En la iglesia en la Edad Media, o de la misma manera, para los que capaz conocen un poquito más de música, determinados tipos de acordes, ¿no? Formas de tocar eran hasta consideradas blasfemas, ¿no? Por su manera. Incluso el vals. Vieron que cuando arrancamos una canción se dice 1, 2, 3, 4, bueno, porque los compases se dividen en 4. Cuando vino el vals, que tenía 3, era como, ¿dónde está el cuarto? Entonces, ¿esto es del diablo? No. Y se apuntaba a eso. Y ahí hubo tantas discusiones, ¿no? En la iglesia acerca de cómo adorar, cuando en realidad a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Es como decía la pastora, esta diversidad cultural tan hermosa, tan rica, que es a lo que Dios nos llamó, nos creó, y es cuestión de disfrutarla y promoverla también, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí lo de hoy, ¿no? Pensemos, ¿no? De dónde venimos, cómo nos fuimos transformando, acerca de tener esta libertad, ¿no? De estilos de música. ¿Te gusta adorar con chamamé? Adorar con chamamé. ¿Te gusta adorar con cumbia? Adorar con cumbia, si eso te lleva a la presencia de Dios, ¿no? A vos, de chiquito en tu casa escuchaban tango. Bueno, hay un montón de tango para alabar, que está muy bueno también, música mexicana. ¿Te gusta el heavy metal, como me gusta a mí, capaz? Y dale también. Si te lleva a adorar a Dios, ¿no? Es válido. ¿Te gusta danzar? Danzá. ¿Te gusta hacer palmas? También la Biblia nos llama a hacer palmas, ¿no? A usar todo tipo de instrumentos, como vimos la otra vez, de viento, de cuerda, de percusión, ¿no? Seamos creativos para alabar a Dios. ¿Te gusta alabarlo dibujando? Dibujá, hace arte, escribí poesía, ¿no? Escribile a Dios. ¿Te gusta pintar? Pintá. Bien, ¿no? Que tu vida alabe a Dios. Expresémonos con nuestro cuerpo, ¿no? Y también tengamos esa libertad de, como decía Nidia, apuntar a esta unidad y promover también al hermano, ¿no? Ser facilitadores para el hermano que está al lado. Amén. Así que bueno, hasta ahí por hoy cerramos. Si quieren, hacemos una pequeña oración chiquitita. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, hágala con libertad, alguna curiosidad, si no la sabemos, la averiguamos. Y bueno, vamos terminando ya. Bueno, Padre, gracias por este tiempo que nos permitís aprender un poquito más de vos, que lo que nos has hablado esta noche eche raíces y, como decíamos al principio, podamos llevarlo a la práctica, Señor. Transformarnos, Señor, esa unidad de la que hablaba Nidia, Señor, renovar nuestro entendimiento, papá, y guiarnos, Padre, a tener una mente abierta a escucharte a vos, a dejar de lado capaz estereotipos o estructuras, Señor, o maneras cerradas de pensar. Danos esa libertad, ese espíritu, ese carácter creativo que tú nos has dado, Padre, para adorarte de diferentes maneras desde lo personal, Señor, para que en espíritu y en verdad nuestra adoración sea genuina hacia vos, Señor. No una copia de otro porque le haya funcionado a otros, sino que porque de nuestro corazón suba adoración fragante a ti, bendito Rey. Yo bendigo a mis hermanos, a nuestra pastora, Padre, y nos encomendamos a ti para que nos sigas haciendo crecer, bendito Rey. Amén.